Bueno, le damos una vez más gracias a Dios porque nos permite estar acá. Solo quiero comentarles lo que ustedes quizá ya saben o tal vez lo que no saben, pero si me regalan servilletas, hermanos, perdonen la molestia. Recomendarles que andemos con cuidado estos días, agosto, septiembre, son fechas, gracias hermana, son fechas que son bastante complicadas por las celebraciones que se llevan a cabo. Y eso, amado hermano, lamentablemente lleva pues a la circulación de personas impertinentes, ¿verdad? Imprudentes, y que en algún momento pues en su locura pueden llegar a provocar accidentes y que el Señor nos guarde, amén. Pero por eso le digo, si usted circula por las calles en su vehículo, incluso a pie, encomiéndese primero a Dios y en segundo lugar hay que tener mucho cuidado, amén. Entonces, pidamos la sabiduría a Dios y prudencia para poder andar, amén. Así que quisiera compartirles esta mañana el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Le damos la bienvenida a Nancy, ahí está Nancy y Sofi y la nena. Ya teníamos secos los ojos de no verlas, pero qué bueno verlas una vez más, amén. Este pensamiento que hemos venido platicando, mis amados hermanos, en relación a anular, amado hermano, a Moab y a Amón. Yo no sé si el Señor les ha hablado, pero el Señor me ha hablado muy fuertemente en cambiar nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque vuelvo a la carga, ¿verdad, hermanos? A Dios, incluso imagínense ustedes, hasta el día de hoy el Señor está todavía en espera de revelársele a su pueblo terrenal, al pueblo de Israel. Porque desde el momento en que salieron de Egipto, pues obviamente no pudieron despojarse de muchas religiones, o mejor dicho, muchos dioses o muchas costumbres que ellos adquirieron. Y usted sabe perfectamente bien que aproximadamente hasta el día de hoy, el sistema babilónico en el mundo tiene más de 25,000 ídolos. ¿Está conmigo? Y es un sistema impresionante que viene a absorber y que viene a capturar la mente del hombre. Y pues obviamente el discernimiento que Dios nos permita tener como hijos de Dios y a la iglesia que está sumergida en su presencia debe estar activo. Porque si una iglesia no tiene discernimiento, fácilmente se deja envolver por el engaño del mundo y por los ídolos o demonios que se manejan en el sistema babilónico. Por ejemplo, hay una caricatura que acaba de surgir y que está siendo muy de moda, de esos animes. No sé si son chinos, japoneses, coreanos, total, para mí todos los chinos son chinos, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que son jóvenes que están queriendo, hermano, ser levantados o ser reconocidos musicalmente hablando, ¿verdad? Y entonces es un grupo de mujeres que quieren ir al escenario, cantar y hacerse famosos y compiten contra otro grupo de jóvenes también. Que lo característico de este tipo de situaciones es que en la figura varonil aparecen los muchachos con aretes, hermano, dos aretes en un arete en cada oído, el pelo pintado de morado, de lila, de rosado, obviamente pues feminizando sería la figura masculina. Y pues obviamente los dibujan así meros catrines, hermano, así como usted, bien fisiquines, ¿verdad? Pero lo que llama mucho la atención es que en estas caricaturas que surgen, dan a conocer verdaderamente lo que hay de fondo, lo que en el fondo espiritualmente hablando conllevan, hermano, las personas que quieren fama. Y es que ahí claramente dan a conocer el mundo espiritual, donde hay demonios detrás de cada uno de estos artistas, y en cada canción que ellos, amado hermano, entonan, manejan una manipulación espiritual sobre toda la masa que está ahí de gente. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros necesitamos entender, hermanos, que lo que la palabra de Dios dice es tan cierta que no debemos andar por vista, sino por fe. Porque si nosotros andamos por vista como lo hace todo el mundo, obviamente vamos a creer solo en lo que vemos
y no vamos a percibir ni tampoco vamos a comprender lo que el mundo espiritual esconde y tiene para destruir a la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces, le digo todo esto porque necesitamos salir del sistema del mundo. Necesitamos, hermano, cambiar nuestra manera de pensar que hemos adquirido del mundo. ¿Sí? Y una de las cosas que el mundo, hermano, en su mayoría absorbe a la gente es el consumismo, el alto consumismo que se da, hermano amado, y que atrae muchas otras cosas más. Pero bueno, cuando nosotros nos vamos, amado hermano, a ver el tema anterior, usted me puede ayudar en qué consistió, hermano, lo que vimos en el tema anterior, el que terminamos. Recordemos que en este caso, amados hermanos, Moab heredó de su madre el temor, el miedo. Y este temor de ver al pueblo de Israel, hermano, esparcido frente a él, lo provocó en él la necesidad de llamar a Balaam. ¿Sí? El rey de Moab, hermano, Balac contrató a Balaam y dijo: este pueblo es numeroso en gran manera y es más poderoso que nosotros. Entonces, no sea que vengan y se levanten, lo mismo que sucedió con Faraón, hermano, y nos destruyan, pues. Entonces ese temor provocó que hermano, el rey de Moab se cubriera, tuviese una cobertura de maldición, y le dijo a Balaam: maldíceme a este pueblo. Y Dios vino y cambió la palabra en la boca de Balaam y le dijo: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, ni tampoco puedo condenar lo que Dios no ha condenado. Entonces vemos ahí que Dios definitivamente cuando Él promete algo, lo cumple. ¿Está conmigo? Y prometió cuidar a su pueblo y ser cobertura de su pueblo. Y entonces vino Dios y lo cubrió de toda maldición. Y mire qué tremendo es esto. Yo quiero que usted escuche con atención esto. ¿Está conmigo? El pueblo de Israel estaba en quietud, en la llanura, estaba en reposo, y desconocía que Balac estaba maldiciéndolo. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que muchos, cuando se acomodan espiritualmente hablando y no tienen el discernimiento del espíritu, a veces, hermano, desconocen lo que el enemigo está haciendo. ¿Sí? Y Dios en su misericordia pues nos guarda, pero la pregunta es: ¿cuántos enemigos materiales o espirituales, hermanos, están maldiciendo a mucho hijo de Dios? Están maldiciendo a la iglesia, porque recuérdese de que lo que el enemigo no quiere es que las almas sean salvas, sino que arrastrar a cuanto ser humano pueda a la condenación eterna, como él ya sabe. Y esto es, Dios es tan, ay hermano, su sabiduría es tan grande, ¿verdad? Pero el enemigo ya sabe que está derrotado. Él ya sabe que está condenado. Él ya lo sabe. Aunque la derrota es inminente, es irreversible, porque él ya está condenado, como le vuelvo a repetir, lo que busca es arrastrar a cuanto ser humano él pueda. Sin embargo, la decisión ni siquiera está en el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, sino que la decisión de ser condenado juntamente con el diablo está en el mismo ser humano. Está en el mismo ser humano. ¿Está conmigo, hermano? Va. Entonces, usted y yo tenemos que entender que ya hemos sido salvos. A ver, ya conmigo: yo ya he sido salvo. Dígale al que está a su lado: hermano, hermana, usted ya es salvo. ¿Está conmigo? Usted y yo ya somos salvos. Por consecuencia, amados hermanos, necesitamos nosotros entender que la atmósfera a la cual Dios nos ha llamado es una atmósfera de bendición. ¿Está conmigo? Es una atmósfera de bendición y no de maldición. A ver, ya conmigo: yo he sido llamado para heredar bendición.
No solo para dar bendición, sino para recibir bendición. ¿Está conmigo? Si quieren, mejor se pasan a otro lugarcito porque esta lámpara ya se zafó. No sé en qué momento se zafó, ¿verdad? Pásate allá al lado de Mayra, Adri, por favor, y ustedes háganse para acá. Entonces, amados hermanos, recordemos entonces que Moab dejó que la maldición lo cubriera, no amó la bendición, sino amó la maldición. Entonces tuvo una cobertura de maldición, pero Dios revierte toda maldición en el nombre de Jesús. Entonces estábamos platicando en relación a anular a Moab y a anular a Amón, y vemos que Amón es el segundo, es el hijo, el primogénito de la segunda hija de Lot, de la hija de Lot. Me dice amén, que cometieron incesto a la hora de que Sodoma y Gomorra fue destruida. Entonces necesitamos nosotros entender lo que Dios nos quiere hablar esta mañana, amén. Entonces, en primer lugar, yo quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, en el cual dice, mire, pues yo quiero que usted vea esto, quiero que lo enfoquemos desde este punto de vista. Rey de Basán, mire, era el único que quedaba de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, y la ubicación de este rey estaba en Rabá, de los hijos de Amón. O sea, este gigante estaba en territorio de los amonitas, de Amón. ¿Está conmigo? El cual mide 9 codos, es decir, 4 metros de altura y 4 codos de ancho, es decir, él medía 4 metros de altura y 1,5 metros de ancho. O sea, era pequeñito, era chiquito. A lo que voy es de que este personaje es, amado hermano, uno de los gigantes que surgió después de la destrucción del diluvio, en el diluvio. Y este tipo de circunstancias se da únicamente cuando hay una alteración genética todavía y una alteración espiritual. Entonces podemos ver de que en primer lugar esta influencia espiritual de Amón es un gigante que debe ser destruido, porque aún hay gigantes espirituales que están influyendo sobre la humanidad, y lo platicábamos el día jueves, si no estoy mal, que la influencia espiritual de Goliat aún sigue afectando a mucho pueblo de Dios, porque lo que hacía Goliat era amedrentar al pueblo, infundirles miedo. Y aunque Saúl era el más alto, el que sobresalía del pueblo, aún él estaba escondido. Y lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, que solo aquella persona que está bajo la influencia de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, no le hace caso a los dardos del enemigo, apaga los dardos del enemigo y lo único que quiere es destruir al adversario. ¿Está conmigo? Entonces aquí vemos a una figura espiritual que se constituye un gigante, pero no hay gigante que Dios no pueda derrotar. A ver, diga conmigo, no hay gigante que Dios no pueda derrotar si su pueblo invoca su nombre. Entonces yo siempre he dicho, ¿por qué Dios permitió que surgieran los enemigos? ¿Por qué es que Dios surgió que Luzbel se rebelara? ¿Por qué es que Dios permitió que la maldad y la iniquidad, amado hermano, surgieran como doncellas del mal? Pues, ¿me entiende? Y que existan ángeles caídos y que exista todo lo malo. ¿Por qué cree usted que existe todo eso y Dios lo permitió? Amén, para probar el corazón. ¿Para qué más? Pues obviamente para que nosotros, dice el Señor en Segunda de Crónicas, ¿qué, hermano? Si mi pueblo invoca mi nombre, dice, ¿verdad? Invoca mi nombre. Entonces, si hay un pueblo afligido, si hay un pueblo atacado, si hay un hijo de Dios en el pozo de la desesperación, dice David, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Mientras el pueblo esté dormido y no clame e invoque el nombre de Dios para que su poder se manifieste, perdón, pero
Al final de cuentas, el Señor no puede llegar a un lugar a donde no es invitado. Entonces dice la Biblia que Dios creó a sus enemigos para vanidad de Él. Para vanidad de Él, porque dice que son como el tamo ante el viento. Es decir, los enemigos de Dios son como hojarascas, ¿va, hermano? Que Dios sopla y son dispersos, son desechos. El problema es de que el cristiano cree más en el poder del enemigo que en el poder de Dios. Y eso es lo impresionante. Cree más en las influencias malignas que en la magnificencia, omnipotencia de Dios. Y entonces ahí es donde, hermano, hay una situación bien compleja. Y es complicado, hermano. Porque entonces tenemos que pedirle al Señor que circuncide nuestros oídos. Entonces, mire lo que dice acá. En Jueces 10, 7, 8 al 9 dice: se encendió entonces la ira de Jehová. Yo quiero que usted vea eso, que en primer lugar los enemigos de Jehová muchas veces son habilitados por la desobediencia del pueblo, por la rebeldía del pueblo. Se encendió entonces la ira de Jehová contra Israel y los entregó en las manos de los filisteos y de los hijos de Amón. Y entonces, ¿cuál era la función de los amonitas? Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo durante 18 años. Entonces, la función, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, pero la unción o la función de un espíritu amonita, hermano, es oprimir y quebrantar. Es oprimir y quebrantar. Es que la humanidad viva oprimida y viva quebrantada. Y vemos cómo es que, hermano amado, muchos lamentablemente se han dejado oprimir y se han dejado quebrantar por influencias espirituales. Entonces dice acá: los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo durante 18 años. Entonces, la opresión y el quebranto del alma del hombre está muy ligada a este número 18. Y usted sabe de que hay clicas, hay maras, hay pandillas que se identifican con esto. ¿Y qué es lo que hacen con mucha población? La oprimen, la quebrantan y se sienten orgullosos de la pandilla a la que pertenecen. ¿Por qué? Porque el número 18 está conformado por la suma de 6 más 6 más 6. Del número, hermano, de la bestia, que es 666, el cual dice la Biblia que es figura de Satanás y que viene para matar, para robar y para destruir. Entonces, esta influencia espiritual debe ser extirpada, anulada de nuestra alma, de nuestra genética, porque ha habido mucho pueblo, mucho hijo de Dios que desde niños han sido oprimidos y quebrantados. Que el enemigo se ha aprovechado de eso, porque hay una marca detrás de esto, que obviamente es la marca del enemigo, pues, para habilitar la destrucción del alma, la condenación del alma. Entonces dice acá: los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y sufrió Israel gran aflicción. Entonces, ¿qué es lo que provoca esta influencia espiritual? Gran aflicción. Una aflicción que el enemigo quiere y desea que sea interminable. ¿Por qué? Porque cuando hay constante aflicción, lo que se pierde es la esperanza. Como lo vivió, hermano amado, Gedeón. Pero si Dios está con nosotros, ¿por qué es que nos oprimen? ¿Por qué es que nos roban nuestras cosechas? Entonces había perdido la esperanza y había perdido la fe de un Dios todopoderoso, hermano, y habían olvidado las palabras de sus ancestros y de sus padres, de lo que Dios había hecho con ellos en Egipto. Entonces, cuando un pueblo está oprimido, quebrantado y en gran aflicción, se olvida de las promesas de Dios. Ya no tiene fuerzas para alabar, ya no tiene fuerzas para adorar. Lo embarga la amargura, la tristeza, la aflicción, el abandono, la soledad.
el desprecio y el menosprecio. Y ese yugo de opresión el enemigo lo quiere tener vigente en muchos. Y algunos no se dan cuenta que están en esa postura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a la palabra opresión del griego 75:33, ratzatz, ¿sabría conmigo ratzatz? Significa partir en pedazos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta influencia espiritual en el mundo? Partir en pedazos. Es la función del enemigo, partir en pedazos. Por eso es de que hasta incluso en la música cristiana el enemigo tiene una gran influencia. Porque algunos dicen, es que cuando yo era de la vida alegre me gustaban mucho las rancheras. Y ahorita que es cristiano, hágame favor de poner música cristiana, pero ranchera. Hermano, no podemos babilonizar lo que Dios tiene en su casa. Pastores, que a mí como me gustaba la lambada cuando era joven. Hágame favor, póngame una alabanza de ritmo lambada. Y entonces por eso es de que ahorita ya hay música cristiana con estilo de perreo, con estilo reggaetón. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque el enemigo no quiere que la iglesia salga de la influencia monita que lo mantiene en opresión, en constante angustia. Si hay muchas alabanzas, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero yo en algún momento escuché una alabanza cristiana, bueno, una canción cristiana, que hasta la voz del cantante hacía el grito de ¡au! De Michael Jackson, hermano. Y entonces digo yo, la verdad es de que tenemos que pedirle mucho a Dios que dentro de la iglesia haya una unción de salmistas, haya una unción en base a la llenura del Espíritu Santo de un cántico nuevo, porque la Biblia dice que debemos alabarle a Dios con cántico nuevo. Con cánticos nuevos tenemos que nosotros alabarle, no jalar de Ricardo Arjona, no jalar de Madonna, porque incluso el nombre Madonna, mejor digo ese tema otro día. Pero Madonna está ligado, es otro nombre que recibe la reina del cielo, Semiramis, Astarte. ¿Está conmigo? Va. Pero entonces mire pues, que el Señor cancele toda opresión esta mañana, hermano. Aquello que te ha hecho pedazos durante años, aquello que te ha despedazado el alma durante mucho tiempo, de cualquier forma y por cualquier medio y a través de cualquier persona, si el enemigo te ha atacado con un espíritu amonita, hermano amado, haciéndote pedazos el alma, haciéndote perder la confianza, haciéndote perder tu propio valor delante de los ojos de Dios, haciéndote de menos. El Señor quiere cancelar esa maldición sobre nuestras vidas, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Porque no puedes vivir hecho pedazos, y por eso vino Jesucristo a la cruz del Calvario, para que, hermano, a través de sus sufrimientos nosotros fuéramos restaurados, sanos, libres. Entonces dice de que es literalmente o figurativamente traspasar, agraviar, mire, es hacer desmayar, es hacer frágil. Qué tremendo es esto, porque, hermano, el enemigo lo que busca son cristianos débiles, que se duermen espiritualmente hablando, y pues quién sabe también materialmente hablando, hermano. Porque el peligro de estar dormidos espiritualmente hablando es que se puede confundir con alguien que esté muerto. Por eso el Señor habla y dice: levántate tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y entonces esto es impresionante. Yo no sé si usted ha visto esos videos chistosos, ¿verdad? En donde, hermano, hay una persona que tenía sus toquecitos, ¿verdad? Y se quedó bien dormido en una calle. De repente alguien lo mira y dice: ¡está muerto! Llaman a los bomberos, llaman al Ministerio Público, llaman a todo el mundo, hermano. Y cuando quieren levantarlo, la persona se levanta y dice: pero ya no lo dejan dormir a uno tranquilo, dicen, ¿verdad, hermano? ¿Me entiende lo que le digo? De que en algún momento, si alguien está dormido espiritualmente hablando, puede pasar por muerto. Y Dios no es un Dios de muertos.
Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de seres vivientes que viven en su presencia, extrayendo de Él esa vida Zoe que solo Él puede dar. Amado hermano, por eso es necesario salir del adormecimiento, de la debilidad espiritual y que hace frágil a un cristiano. Y un ejemplo de ello es Jonathan, porque David es figura de Jesucristo. Entonces, hermanos amados, Jonathan estaba débil. ¿Por qué? Por un padre insensato que había ordenado ayunar en medio de una batalla. Entonces el ejército de Saúl estaba débil. Jonathan estaba débil. Pero cuando él comió del panal, extendió la vara, y eso lo hemos platicado, hermano. Extendió la vara y comió de la miel. Pues obviamente volvieron las fuerzas a su cuerpo y dice que la vista se le aclaró. Esto nos habla de revelación. Esto nos habla del avivamiento que provoca el Espíritu Santo en un hijo de Dios que no se deja oprimir. Porque el que se deja oprimir resulta frágil, resulta débil. Desmaya en la fe, en su devoción a Dios. Desmaya en todo sentido. Entonces por eso el Señor en su palabra nos exhorta y dice: diga el débil, fuerte soy. Levanten los brazos que se han cansado, fortalezcan las rodillas que se han debilitado, pero diga el débil, fuerte soy. Porque el que se ha debilitado lamentablemente está bajo una influencia de opresión. Entonces dice de que es mayugar. Es magullar, ahí me confundí, hermano. Pero dice que es quebrantar y es romper. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, mire pues, esta es una influencia espiritual que hasta el día de hoy se sigue moviendo, hermanos. En Amós 1:13 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, mire, para ensanchar sus tierras, oiga lo que le voy a decir, para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. ¿Para qué? Para ensanchar sus tierras. No sé si tiene audio ahí la compu, ¿cómo le hacemos para transmitir un video? ¿No? Ahí, ¿se puede o no se puede? Pues si no, déjalo ahí. Mire pues, déjalo ahí, tranquilo. Take it easy, man. Mire pues, el pecado que cometieron estos hombres bajo una influencia espiritual amonita, hermano. Mire, por tierras. ¿Y qué batalla, qué guerra hay entre Israel y allá los palestinos? Por tierras. Entonces mire pues, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas, es decir, extrajeron cuerpos de otros cuerpos. Qué tremendo, hermano. Eso nos lleva a la persecución de niños, no solo material, sino espiritualmente hablando. Entonces yo quiero que vea esto. A ver si se puede. Mire pues, en el festival de música que hubo el 7 de octubre del 2023, mucho pueblo judío estaba haciendo fiesta alrededor de un ídolo, una estatua vudú. ¿Qué provocó que los amonitas se levantaran?
la desobediencia del pueblo de Dios. Una y otra vez vemos cómo el enemigo quiere mantener al pueblo de Israel terrenal y al espiritual oprimido. Y recordemos de que Amós dice de que el pecado que cometieron los hijos de Amón fue abrir a las mujeres y extraer a los hijos para matarlos. Y fue una de las cosas que se dio ahí. Entonces, la mañana del 7 de octubre, los 23 grupos armados de Hamás cometieron numerosas violaciones de las leyes de la guerra que constituyen crímenes de guerra, incluidos ataques contra civiles y objetivos civiles. Y ahí dice, mire, el asesinato deliberado de personas bajo custodia, trato cruel con otros tratos inhumanos, crímenes que implican violencia y de género, toma de rehenes, mutilaciones y despojo de cuerpos. Uso de escudos humanos, saqueos y pillaje. Una agencia dio a conocer, hermanos amados, que los datos preliminares eran de 815 a 1095 personas que fueron eliminadas. Entonces yo no sé si usted puede ver esa influencia espiritual de opresión, de quebrantamiento, de violencia, de traspasar. Y no solo es terrenalmente hablando, también lo es espiritualmente hablando. Porque hay muchos hijos que el enemigo los ha arrancado violentamente del seno de su madre, del seno de un hogar, para ser destruidos. ¿Por qué? Porque hay padres dormidos espiritualmente hablando. Entonces viene el amonita y los destruye. Y no le importa nada. Entonces mire pues, ese es un tema bien extenso, hermano, y bien profundo. Pero vemos cómo en el Nuevo Testamento vemos el número 18 también, y a una mujer oprimida, angustiada. Lucas 13:10 al 16 dice, enseñaba Jesús en su sinagoga en sábado. Y ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Usted lo sabe, ¿verdad? Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero les dice esta mañana, mujer, quien quiera que seas, eres libre de tu enfermedad, de toda opresión que el enemigo haya puesto en el nombre de Jesús. Eres libre de toda enfermedad. Mire, puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento. Glorificó a Dios. El que crea esta palabra, hermano, dele gloria a Dios por lo que Él está haciendo y Él hará en su vida, hermano. Y oiga, yo quiero que usted vea esto, por favor. Pero el alto dignatario de la sinagoga se opuso, se enojó, se puso bravo, sacó espuma de la boca. Y aquí está entonces el del peligro de la religiosidad, el peligro de las vanas costumbres, de las doctrinas humanas, del que cree saberlo todo y no sabe nada. Mire, quería el dignatario, alto dignatario de la sinagoga, que la mujer siguiera oprimida, y no le importó su liberación. Entonces dice acá, se enojó de que Jesús hubiera sanado el sábado. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos. Mire lo que dice y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita. Qué tremendo, hermano. ¿No desatáis vosotros vuestro buey y a vuestro asno del pesebre y lo llevás a beber el sábado? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, había oprimido, había hecho pedazos durante 18 años, ¿no se le debe desatar de esta ligadura en sábado? Yo creo de que Dios está habilitando una palabra profética esta mañana.
Si hay alguien que durante mucho tiempo ha vivido bajo la opresión del enemigo, se rompe ese círculo. Se rompe y se deshace ese círculo vicioso, virtuoso, en el nombre poderoso de Jesús. Declarando que el enemigo no tiene arte ni parte sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. En el nombre de Jesús. Y cualquiera que se haya opuesto a tu liberación, a tu libertad, a tu sanidad, hoy en el nombre de Jesús lo reprendemos. Y lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, porque lo que más se opone para una sanidad, para una liberación, es el religioso, soberbio, altivo y arrogante. No que no dancen, no que no griten, no que no adoren, no que no aplaudan. Y en lugar de adorar, alabar y meterse con Dios, se burlan, se ríen, se mofan. Pero Dios está sobre todo. Y Dios te quiere sanar. Dios te quiere libertar. A ti y a tus hijos, como le dijo Pablo al carcelero, solamente cree. Solamente cree y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu familia serás salvo. Porque no hay sello, no hay número, no hay código que Dios no pueda romper de parte de las tinieblas, que Dios no pueda descifrar de parte de las tinieblas. Porque cuando nosotros vemos el término encorvada del griego 4794, suncupto, significa agacharse totalmente. Hay muchos que han caminado agachados durante mucho tiempo porque el enemigo los ha oprimido. Porque la mamá, porque el papá, porque de cualquier... Mire, los hermanos de David, hermano, querían que mantuviera la cabeza agachada. Pero como estaba bajo la unción, dijo: cuentos. A mí estos no me van a mandar, a mí el que me manda es mi Padre eterno, mi Dios de la gloria. Él es la espada de mi victoria, mi estandarte. Entonces esta mujer vivía agachada totalmente. ¿Por qué? Porque había sido vencida completamente Entonces hay muchos que lamentablemente se han dejado vencer una y otra vez, porque no han sido libres de este círculo vicioso de influencia amonita que los ha oprimido. En consecuencia, es inclinarse. Esto es impresionante. Entonces, Dios quiere hacer algo maravilloso esta mañana. Y creemos por la fe de que así va a ser. Lo está haciendo, está operando. Amén. Entonces mire qué tremendo es esto. Otro aspecto que la influencia amonita hace en mucho pueblo. Mire lo que dice acá. Después subió Naas, el amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas el amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros. Mire, que a todos, a cada uno de vosotros le saque el ojo derecho y le ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Quién va a querer hacer alianza con alguien que le saque el ojo derecho? Pero ¿qué significado espiritual tiene este aspecto? Que el enemigo quiere a los cristianos sin visión. Contextualizado a lo que dice el libro de Joel: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestros hermanos tendrán sueños, tendrán visiones, profetizarán. Y eso es revelación. Entonces, la influencia amonita busca que el pueblo, el ser humano, no tenga visión espiritual.
Porque hay muchos que son cegados por la ira, cegados por la amargura, cegados por el resentimiento, cegados por la falta de perdón, cegados por los celos, la envidia, cegados por la rivalidad, cegados por la vanidad. Mucho Dios cegado por TikTok, por las redes, por el internet. Le brindan a ese Dios 3, 4, 5, 6, 10 horas. Y viven encorvados. Y viven inclinados. Porque han sido vencidos por ese ídolo. Y entonces, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué ya no siento tu presencia? ¿A qué te has inclinado más que a mí? Yo sé que no hay muchos amenes, hermano, porque la verdad es una batalla campal. Es una batalla campal. Y que recuérdese usted de que el Señor Jesucristo habla de dos aspectos, por supuesto, para aquellos a quienes Dios les ponga el rema, pero dice: esta generación no sale sino con ayuno y oración. Y ayuno no necesariamente tiene que ser el dejar de comer, porque ¿de qué te sirve dejar de comer y ayunar una semana si sigues viviendo igual, sigues hablando igual, sigues pensando igual? Entonces el Señor nos habla y dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo, basado en aquellas cosas que te hacen caer. Entonces, si la tele te hace caer, hay una tele, deja de ver tele. Si el teléfono te hace caer, hacia un lado el teléfono. Porque hemos sido capaces de domar, de dominar y de conquistar reinos, imperios y a las fieras más grandes sobre la tierra. Y a veces no podemos dominarnos nosotros mismos. Entonces, el que hace alianza con el amonita, le vuelan la visión, le vuelan los ojos. Este es tremendo, hermano. Y entonces dice la palabra: puestos pues los ojos, puesta pues la mirada. Y lo que no quiere el amonita es que veas a Dios, y que dejes de ver a Dios. Y hermano, ver a Dios es lo mejor, porque mire Esteban, ¿qué pasó con Esteban? Lo estaban apedreando, pero él dijo: ay, esta pedrada me duele, ay, este insulto me duele, ay, esto me duele. Así dijo Esteban, ¿no? ¿Qué dijo Esteban? Veo. Lo que a él le importaba era ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Entonces el que hace alianza con el amonita, lo que menos quiere es ver a Dios. Entonces, en consecuencia, agradar a Dios. Cuando nosotros vemos el nombre Naas, hermano, que esa amonita es susurrar un conjuro. Y esto nos lleva al significado de serpiente. Nahash, porque serpiente en el Génesis es Nahash también, y con eso la serpiente engañó a Eva. Entonces el que no tiene visión fácilmente es engañado, fascinado, seducido. Porque Nahash significa susurrar un conjuro. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Porque cuánto tiempo. Mira pues, ¿por qué debemos pedirle a Dios que circuncide nuestros oídos? Para escucharlo solo a Él. ¿Sí? Pero ¿por cuánto tiempo el sistema babilónico ha trabajado a través de la ventana de Overton? ¿Por qué? Porque, hermano, la gota del agua no penetra la roca por su peso o por su fuerza, sino por la persistencia. Entonces, el sistema babilónico es ping, como gota de agua sobre una roca, ping, 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 suavecito, ping, pero en algún momento va a permear. Y entonces la humanidad le va a llamar bueno a lo que es malo,
porque poco a poco estuvimos permeando, poco a poco estuvimos penetrando su alma, su mente y su corazón a manera de que aceptara lo que era inaceptable. Y entonces la humanidad entonces ya quedan hechizados y dicen: ¡ala, qué chilero! Miren, por fin vemos a Drácula. Películas de convivencia con demonios, películas y caricaturas en donde la brujería y la hechicería ya es normal en niños. Entonces por eso este amonita que quería quitar la visión, porque sin ojo no se puede ver bien. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que muchas veces no te ha permitido ver bien? ¿Qué es lo que no te ha permitido ver la gloria de Dios en tu vida? A ver, despierte que la tiene a su lado y diga: hermano, son las 12:15, no son las 10 de la noche, así que no es hora de dormir. Dele ofrenda de palmas al Señor, pues, con todo su corazón. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, mire, otra figura espiritual de este punto. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino. ¿Quién es él? ¿Por qué? Porque de Sansón pasó a ser Sonsón. ¿Por qué? Porque por el amor de una mujer jugó con fuego sin saber que era el que se quemaba, hermano. Y resultó un ungido de Dios, ciego, avergonzado, rapado, sin unción, y murió con quienes no tenía que morir. Fue muerto con quienes no tenía que morir. Entonces el espíritu amonita lo que quiere es eso: que los ungidos de Dios terminen avergonzados, sin visión, encadenados y siendo condenados con quien no tienen que ser condenados. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. La opresión cega. ¿Quiere la base bíblica? Usted la sabe. Usted sabe, ¿verdad? ¿Por qué la opresión cega? Y deme el ejemplo bíblico y le prometo que le doy una bendición. Hermano amado, ayúdeme pues, hombre. Como diría alguien por ahí, yo sé que usted es leído, yo sé que usted lee la Biblia. Ah, hermana, ¿qué pasó? Lo he dicho siempre. Moisés, hermano, encima de un lugar alto, dejando el cogote, dándole el mensaje de Dios hacia ellos, de una tierra nueva, donde fluye leche y miel. Y dice la Biblia que el pueblo lo que no hacía era escucharlo, porque estaba oprimido. Entonces hay muchos en la iglesia que en lugar de estar escuchando el mensaje, no escuchan nada, aunque estén ahí. Sus oídos, y como he dicho yo, ahí dice uno: qué bendición, estas ovejitas me están prestando atención, gracias Padre. Que si no sabe uno que están dormidos con los ojos despiertos, hermano. Por eso es necesario cancelar la opresión, la influencia amonita, porque no te permite ver, no te permite escuchar, no te permite percibir la presencia ni la palabra de Dios. Mire, y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces lo que quiere Dios es que le veamos, que veamos su gloria, que veamos su gloria en medio de nosotros. Pero tenemos que salir de la opresión. Pastor, pero usted no sabe las batallas que yo tengo. ¿Acaso no dice el Señor: vengan a mí los que estén cansados y trabajados y agobiados y angustiados, que yo los haré descansar? Echad sobre mí vuestros yugos, porque ligero es mi, ¿cómo dice el Señor? Porque fácil es mi yugo, dice el Señor, ¿verdad? Y ligera mi carga. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Si estás cargado, estás enluchado, entrégale tus batallas a Él. Él peleará por ti.
Él peleará por ti. Entonces, esto lo extraje porque la influencia espiritual amonita, lo que quiere el enemigo es que no veamos la gloria de Dios. Y hasta una alabanza, hermanos, verá, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. A ver, dígale que está a su lado, verás la gloria de Dios, hermano. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vamos, dígaselo con fe. Ministrelo, profetícelo, dígaselo. En el nombre de Jesús declaro que sobre tu vida la gloria de Dios va a resplandecer. Vas a ver la gloria de Dios. Vamos, dígaselo pues con fe. Vas a ver la gloria de Dios. Mire, profecía. No lo digo yo, lo dice el versículo. Profecía. He aquí, dice el Señor, palabra de Jehová en la tierra de Hadrac y en Damasco. A Jehová deben mirar los ojos de los hombres. ¿A quién tienes que ver? ¿Y quién es Jehová? Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, Dios de los cielos. Así dice, ¿no? Él es Jehová. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. A Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Deja de ver las malas noticias, deja de ver lo que, aunque es necesario estar actualizado, pero que eso no sea tu deleite y tampoco que te embargue. A Jehová debes mirar. A Jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Tal vez has puesto tu mirada en el hombre y por eso te decepcionas más, y por eso te afliges más, te debilitas más, por eso retrocedes más. Pon tu mirada en Jehová. Mire pues, le prometo que voy a terminar, me falta de poquito. Acerca de los hijos de Amón, estoy en Jeremías 49, 1, 2. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: no tiene hijos Israel, no tiene heredero, porque Milcom ha hecho de Gad su heredad, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, vienen días, y este es el día, dice Jehová, en que haré oír el grito de guerra en Rabá de los hijos de Amón. Será convertida en un montón de ruinas, sus ciudades serán encendidas, e Israel tomará por heredad a quienes los tomaron a ellos. Esto ha dicho Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Que el enemigo utilizó la opresión para despojarte. Hoy Dios revierte eso. Hoy Dios cambia eso. Lo que perdiste durante mucho tiempo, hermano, bajo la influencia amonita, es decir, bajo la opresión, como hoy se rompe toda opresión, va a pagar lo perdido. Lo que el enemigo te ha robado mediante la opresión, lo vas a recuperar en el nombre poderoso de Jesús. Porque hoy Amón es convertida en ruinas, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice aquí, mire, el Señor lo dice. Entonces, ¿qué te ha oprimido? Hoy se acaba en el nombre de Jesús. Hoy se acaba en el nombre de Jesús. Y si Dios ha utilizado a X o Y persona para que seas oprimido, el Señor la quita de tu camino, la aparta de tu camino en el nombre de Jesús. La desespera. El ángel de Jehová la va a desesperar a manera de que se vuelva loca y diga: no, ya no quiero estar fastidiando a este, ya no quiero estar molestando a esta. Va a huir, va a escapar. Porque se acaba la opresión para tu vida en el nombre de Jesús. Por enfermedades, por cualquier circunstancia, la opresión se acaba. Mire, ¿quiénes destruyen a los amonitas? Los Jefté. Jueces 11, 32, 33. Jefté fue a pelear contra los hijos de Amón y Jehová los entregó en sus manos. Hoy el Señor te entrega en tus manos a este enemigo. Desde Aroer y hasta llegar a Minit, conquistó 20 ciudades, y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Hoy el amonita es sometido en el nombre de Jesús. Declaramos que está bajo la planta de nuestros pies. Declaramos
levantará toda opresión, toda angustia, toda aflicción, todo quebrantamiento en el nombre poderoso de Jesús. Porque Jefté del Hebreo 66:05, pataj, no patojo, hermano, sino pataj, significa declarar, desatar, dice diseñir, desenvainar, libertar, libre, quitar, romper y soltar. Entonces esto va contextualizado a la batalla que tuvo Jesús en el desierto. ¿Quién quiso oprimirlo en el desierto cuando estaba débil? Satanás lo quería hacer caer. Pero ¿qué tenía Jesús en la boca? El escrito está, la palabra. Entonces los que tienen la palabra para declararla ante cualquier enemigo del adversario, para oprimirlo, va a declarar y decir: escrito está, porque acá así dice el Señor, escrito está. Y entonces el amonita, al verse hermano atacado por la palabra, no va a poder destruirte. Por eso es importante congregarse, hermanos. Aconteció, primera de Samuel 11:11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl. Mire, ¿quiénes derrotan a los amonitas? Los saulitas, pero ungidos. Porque ahí recientemente Saúl había sido ungido. Recientemente había estado en una atmósfera profética. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías que irrumpieron en medio del campamento en la vigilia de la mañana y abatieron a los amonitas hasta el mediodía. Los que quedaron fuera dispersados, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces los Saúles, porque Saúl del Hebreo 75:92, Sha'al, significa pedido, pero también significa inquirir, pedir, requerir, por extensión demandar, consultar, desear, querer, saludar con paz. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que solo los que andan inquiriendo en la presencia de Dios, como David, van a destruir a los amonitas. Y termino con esto. Así ahí termina, mire. Solo déjeme ver si yo recupero. Entonces mire lo que dice el Señor en Zacarías 9:8. Entonces montaré guardia alrededor de mi casa. Hoy el Señor monta guardia alrededor de esta casa. Monta guardia alrededor de tu casa. A ver, levante sus manos y dígale: Señor, gracias, porque hoy estás rondando mi casa, rondando esta casa. ¿Pero con qué propósito? Para que ningún enemigo vaya ni venga. Oiga, no pasará más sobre ellos, es decir, sobre ti, el opresor. No pasará más sobre ti el opresor, porque ahora vigilo con mis propios ojos, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Señor hoy rodea tu casa, rodea tu familia, y Él vigila por ti, para que el opresor ya no te estorbe, para que el opresor ya no te robe la paz, ni la salud, ni el gozo. Hoy el Señor, como poderoso gigante, se levanta, amado hermano, diciendo: esta casa, esta vida, esta alma me pertenece a mí. Así que el opresor huye, el opresor sale huyendo en el nombre de Jesús. Vamos, declárelo conmigo y diga: hoy el opresor huye de mi casa, hoy el opresor huye de mi vida, porque hoy Jehová de los ejércitos está llenándome, está libertándome, está sanando con el poder de su espíritu y de su palabra. Dios es bueno. Oh, maravilloso Dios. Y si has fallado, y si has pecado, y si con los dichos de tu boca has habilitado al moabita, al amonita, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque Él anhela que todos procedamos al arrepentimiento y ninguno proceda a la condenación. Entonces pide al Señor cambiar, vuélvete a Él con todo tu corazón, deja la manera de vivir y dale tu corazón al Señor. Porque
Sin santidad nadie verá al Señor. Aquí está su presencia. Si me ayudas, Huguito, con el piano. Ven, bendición, otra vez. Pastor, otra vez, sí, otra vez. Póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. Así, inspirado por el Espíritu, mi hermano, por favor. En la nota celestial. Yo quiero ministrar esta palabra. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Eres bienvenido a este lugar. Ven, Espíritu Santo. Sepárate un poco el micrófono. Levante sus manos. Levante sus manos.